Bueno, amados, el tema de hoy se llama una mente reprobada. No sé si ustedes han escuchado las noticias últimamente que están pasando a nivel mundial, a nivel internacional, y es que el mundo, si usted no se había dado cuenta, el mundo está direccionado, se está moviendo bajo ideología. Todos hemos escuchado la palabra ideología de género. Voy a definir qué es una ideología. El mundo a día de hoy se mueve por ideologías y la ideología es en qué yo pienso. La ideología se define como un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Una ideología es distintas ideas, es un sistema de pensamiento que caracteriza a una persona, colectividad, época o sociedad. Es un movimiento cultural, religioso y político. Entonces el mundo está dividido a día de hoy entre ideologías. Hay diversas ideologías, pero cuando usted va al contexto político y social, usted va a ver que el mundo a día de hoy está dividido entre las ideologías de izquierda, como lo llaman políticamente, y las ideologías de derecha. La ideología es un sistema donde yo tengo unas ideas y unos valores determinados. Y cuando yo hablo de ideología, estoy hablando de un sistema ¿de qué? De pensamiento. Es la forma en que yo pienso y veo las cosas y el mundo se ha dividido en eso. A día de hoy usted ve conflictos, lo que está pasando en Estados Unidos, cada país, en Colombia, distintas naciones, depende del presidente que suba a gobernar, el presidente electo y la ideología que tenga ese presidente, así va a funcionar el país. El nuevo presidente de Estados Unidos ha dicho de hoy en adelante en Estados Unidos solo se reconocen dos géneros, masculino y femenino. Y hace menos de un año había una diversidad de géneros por la ideología que tenía el presidente que estaba electo. Así se está moviendo el mundo. El mundo va en un sube y baja, sube y baja. ¿Por qué? Por un sistema de pensamiento, por la ideología que yo tengo. Entonces, cuando una persona sube al gobierno o forma gobierno, él se preocupa y se ocupa que las personas que les estén apoyando a él tengan su misma ¿qué? Ideología, tengan su mismo sistema de pensamiento. Si son todos ateos, pues todos ateos en el gobierno. Si son creyentes, todos creyentes. El problema de la ideología a día de hoy tiene que ver mucho con las creencias. El presidente o el dirigente de Israel, Benjamín, él es judío, pero en su entendimiento sabe que las únicas personas que apoyamos a los judíos y los vamos a respaldar, y no, bueno, los creyentes que entendemos verdades eternas, siempre vamos a respaldar a los judíos. Y él lo ha dicho abiertamente, nuestros amigos, los cristianos. ¿Por qué él, aunque no sea, no sé si es judío mesiánico o no, porque él dice nuestros amigos, los cristianos? Porque los cristianos tenemos una ideología. Nosotros tenemos un sistema de pensamiento ya establecido. Pero ¿cuál es lo preocupante de todo esto? Y no pretendo yo hablar de política hoy, pero sí traer una verdad, y es ¿qué ideología tenemos los que decimos que creemos en Jesús? Ponte a pensar hoy en día, ¿tú en qué crees? ¿Qué hay en tu sistema de pensamiento? Porque yo he escuchado cristianos que han votado por personas que son de un partido el cual son ateos y no lo entiendo. Entonces yo digo que yo creo en Dios, pero mi sistema de pensamiento, mi ideología, todavía no se ha adaptado al sistema ideológico de Dios, al sistema de pensamiento de Dios. Y hoy Dios quiere traer, amados, una confrontación a nuestra fe. Porque de acuerdo a lo que yo piense, así yo me voy a comportar. De acuerdo a lo que yo comparta, de esa manera voy a actuar.
Entonces, si yo considero que el aborto no es malo, pues yo no sé a qué Cristo sí. Si yo considero que determinadas leyes que están aprobando no pasa nada, entonces yo no sé a qué Cristo sigo. Porque si yo sigo a Cristo, yo creo en la ideología de Dios, el sistema de pensamiento del reino de Dios, yo tengo que apoyar lo que Dios apoya. Entonces hay personas que, no, yo creo en Dios, pero a mí me gusta más este líder, pero ese líder es anti-Dios, ateo, blasfema contra Dios. Y le saca usted unas medidas y usted va y vota por alguien que blasfema de Dios. Quiere decir que usted dice que cree en Dios, pero su sistema de pensamiento no ha cambiado. Y allí está, como se dice por allí, el meollo del asunto. Cuando Jesús viene a nuestra vida y Él nos llama a creer en Él, Él nos llama diciendo, tu forma de pensar tiene que cambiar y tú tienes que empezar a pensar como yo pienso. Porque eso es lo que trae unidad. Usted sabe que este mundo se va a acabar. La palabra de Dios así lo enseña, no hay duda alguna. Por eso va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué este mundo se va a acabar? Porque está dividido. Un reino dividido. Por favor, vamos a Mateo 12:25. Que dijo Jesús, ¿por qué este mundo se va a acabar? Porque este mundo está dividido. Imagínense el desorden que hay en el mundo y en los países que 4 años con un sistema de pensamiento y todo el mundo allí, aprobando leyes, moviendo un país entero, 4 años, otros con otro sistema de pensamiento y todo el mundo allí. Dígame, ¿cómo va a avanzar una nación así? ¿Cómo va a avanzar un país? Y cuando llegan muchos los que dicen democráticos, cuando llegan a muchos, 8 años siguiendo las ideas de eso. Mañana cambia a ese presidente, otros 8 o 4 años siguiendo las ideas de otro. Y Jesús dijo, Mateo 12:25, dice, sabiendo Jesús los ¿qué? Pensamientos. De ellos les digo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Por eso este mundo se va a acabar, porque este mundo está dividido entre distintos sistemas de pensamientos y no va a permanecer. Jesús ya dijo que donde hay división, nada permanece. Donde hay división, todo es asolado. Por eso Dios nos llama a nosotros como iglesia a vivir en unidad. A tener todos, dice que todos tengan un mismo pensamiento. Estamos entendiendo el poder que tiene la unidad y también las consecuencias que tiene la división. Un reino dividido contra sí mismo, una familia dividida no funciona, una iglesia dividida no funciona, ya lo dijo Jesús. Porque el reino de Dios permanece para siempre y es eterno, porque el reino de Dios tiene el principio de unidad. Es un principio sumamente importante. Es tan importante que este principio, el principio de unidad, es que hace que las cosas avancen. El principio de unidad es que hace que las cosas florezcan. El principio de unidad es el que hace que las cosas crezcan. El principio de unidad es el que hace que las cosas permanezcan. Por eso Jesús, cuando viene a enseñar el Padre Nuestro, la oración que todos conocemos, dijo que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque en los cielos solo hay un sistema de pensamiento y es el de Dios. En el reino de los cielos hay perfecta unidad. Solo hay una manera de pensar, solo hay una manera de hacer las cosas y hay una manera de actuar y esa manera la determina Dios. Y los que tienen problemas de rebeldía, de una vez se le empieza a sacudir todo por dentro, a decir, ¿y yo por qué tengo que hacer lo que dice esa persona? Si yo tengo mi forma de pensar. Tienes toda la razón. Cada persona tiene su forma de pensar. Dios también tiene su forma de pensar. Pero la diferencia del sistema de pensamiento de Dios y el de nosotros es que el de Él es perfecto. No hay margen de error en el de nosotros sí.
Y Dios dice, todo aquel que crea en mí, no solo debe creer, debe unirse a mi sistema de pensamiento, porque el sistema de pensamiento de Dios está sujeto a la voluntad de Dios y la palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea que todo lo que Dios piense hacia nosotros va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. La pregunta es, ¿estoy de acuerdo yo con Dios o no? Porque Dios nos va a manifestar su sistema de pensamiento, nos va a manifestar su sabiduría, nos va a decir, mira, yo pienso así, no debes serle infiel a tu esposa. Ese es el sistema de pensamiento de Dios. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Ese es el sistema de pensamiento de Dios. Ahora bien, yo elijo si lo acepto. A mí no me parece. A mí me parece que yo tengo derecho a darme unas libertades ahí, tanto complique. Mira, cuando uno empieza a razonar el pensamiento de Dios, uno no se ha convertido a Cristo. Usted tiene una fe, como los que creen en el yoga, como los que creen en el esoterismo, como los que creen en el horóscopo. Usted puede creer en lo que sea, los demonios también creen, no es maravilla. La verdadera conversión de una persona no está en si cree que Dios existe o no. La verdadera conversión de una persona está cuando permite que su sistema de pensamiento sea renovado y acepta el sistema de pensamiento de Dios. Señor, si tú dices no robarás, yo no voy a robar. Porque el sistema de pensamiento de Dios lleva una sabiduría eterna que nosotros no tenemos. Una sabiduría eterna que nosotros no conocemos porque son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Y Dios es nuestro creador. Y si Dios nos dice no hagas esto porque no te conviene, le aseguro que no nos conviene. Lo cual es el problema que tenemos, que muchos todavía cuestionan a Dios. Muchos todavía son sabios en su propia opinión y dicen, no, es que a mí me cuesta. No te cuesta, es que no aceptas el sistema de pensamiento de Dios. No aceptas en tu corazón la ideología de Dios y te crees más sabio que Dios. Porque en Dios siempre tenemos la libertad de elegir. Y hoy, iglesia, el Señor te está diciendo, nos está diciendo que eliges. Eliges. ¿Vas a seguir dirigiendo tu vida conforme a tu sistema de pensamiento o vas a elegir mi sistema de pensamiento? Tú eliges. Tú eliges dejar de creerte más sabio que Dios. La unidad, que haya una sola forma de pensar. El presidente de los Estados Unidos lleva al país desde que subió a la presidencia a punta de decretos. Un decreto es una ley o algo que establece de manera rápida, sin pasar por Congreso, una autoridad, como lo que Dios decretó sobre Adán y Eva en el huerto del Edén. Lo que Dios decretó sobre la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso fue un decreto. Un decreto es algo que establece una autoridad que es de obligado cumplimiento y se establece ipso facto, o sea, en el momento. No tengo que ir. ¿Y por qué él puede establecer tantos decretos? Porque más, según los politólogos y los que saben de eso, más del 70% del Congreso o del Senado está con la misma ideología que él. ¿Piensan igual? ¿Qué quiere decir? Poder absoluto, perfecta unidad para él establecer esos decretos. Los que se oponen no pueden hacer mucho. ¿Por qué? Porque todos los que están en el Senado, todos los que están en el Congreso, piensan como él. Y es un hombre. Y es un humano. Y muchos están aplaudiendo sus acciones. ¿Quiénes son los que están aplaudiendo sus acciones? Los que piensan como él. Por eso, solo es posible la unidad en Cristo. Solo es posible la unidad en una familia cristiana cuando todos decidimos someternos a Cristo.
si todos no nos sometemos al mismo sistema de pensamiento, aunque vayamos a la misma iglesia, cada uno va a hacer lo que le da la gana, como estaban en el libro de los jueces. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Aquí yo voy a una iglesia, yo me siento allí, yo digo que creo en Dios, yo alabo a Dios. Pero la pregunta es, ¿tu sistema de pensamiento está alineado con el de Dios? ¿Tú piensas que robar es malo? ¿Tú piensas que el aborto es malo? ¿Tú piensas? Es que no estamos hablando de sentimentalismo. Estamos hablando de sistemas de pensamientos. Porque lo que yo piense, eso va a traer unidad o va a traer separación. Si nosotros todos nos unimos al pensamiento de Dios, entre nosotros tiene que haber unidad, no hay otra opción, porque no hay nada que discutir. Todos pensamos. Si en un país a un ser humano se le da casi absoluto poder para tomar decisiones y establecer decretos, dígame, el Rey de Reyes y Señor de Señores, si todos nos unimos al pensamiento de Dios, lo que Dios puede hacer a través de nosotros, unidos, todos pensando como Dios piensa. Hay personas que piensan que la unidad no es importante y hoy Dios está diciendo, en mi reino todo funciona bajo el principio de unidad. En el reino de Dios no se establece nada que no esté unido al pensamiento de Dios. Por eso Dios lleva hablándonos del cuerpo de Cristo. Hay gente que yo voy a la iglesia y ya está, no, tú tienes que estar unido al cuerpo, o si no, no eres iglesia. La mano no puede decir, yo no te necesito, dijo el apóstol Pablo. El ojo no puede decir, ¿por qué? Porque ¿cómo funciona nuestro cuerpo? Cuando todas las partes de nuestro cuerpo le obedecen a nuestro cerebro. Usted se imagina la mano diciendo, yo quiero ir para allá, y el pie diciendo, yo voy para acá. Y Dios está llamando a casa de oración, a una iglesia unida. Y una iglesia unida es una iglesia de reino. Es una iglesia que sabe quién sirve, a quién sigue y qué ideología tiene. En una iglesia no puede haber punto de discusión de a mí me parece. No, tienes otra ideología. Tiene que haber una sola ideología y esa ideología se llama la ideología del reino de Dios. ¿Cuántos no pueden leer que dice no robarás? Es que a mí me parece que, bueno, si me cojo un bol y empiezan los argumentativos, ¿no? Es que yo veo que exagera. Todo el tiempo, mira, hay personas que no crecen espiritualmente por ese espíritu de argumentación, y te lo digo abiertamente. Estás preso y estás cautivo en tus propios razonamientos. Y eso te tiene estancado espiritualmente porque todo lo cuestionas. Y hoy yo tengo que decirte, Dios es incuestionable. Lo podemos hacer, pero eso no quiere decir que nuestro cuestionamiento a la ley de Dios, a la palabra de Dios, va a dar buenos resultados en nuestra vida. Y es lo que vamos a estudiar. ¿Qué sucede con una persona que opina diferente a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos pensar diferente a Dios? Hoy yo tengo que decirte que el pecado tiene consecuencias. Y si tú eres hijo de Dios y sigues en ese camino cuestionando la palabra de Dios, con todo el amor y el respeto te digo, van a venir consecuencias sobre tu vida, porque con Dios nadie juega. Yo no puedo jugar a que soy cristiano, levanto la mano, alabo a Dios, pero tengo otra ideología. Y hoy Dios te está diciendo, o eres hijo o no eres hijo. Y si eres hijo, tienes que someterte a la ideología de Dios. Y si tú dices que eres hijo de Dios y quieres hacer lo que te da la gana, Dios te dice, te voy a empezar a disciplinar. Te voy a empezar a castigar. La gente dice, ay, no, hable solo de la gracia. No, la palabra de Dios dice que Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina. Le tiene que enseñar quién es el que manda, porque los seres humanos seremos una estructura rebelde. Y un momento Dios tiene que pararse y decir, me vas a respetar y no vas a seguir jugando con mi gracia.
Hay muchos que han querido llevar un evangelio, la gracia, Dios nos ama. No, vaya a dar castigo y disciplina a tu vida si sigues jugando con Dios. Porque con Dios nadie juega. Y si tú te sigues llamando hijo de Dios y sigues pisoteando la sangre de Cristo, un día te va a llegar consecuencia por tu pecado y tu maldad. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso recogerá. Y las personas, desde Génesis, hablaba eso con mi esposa, tenemos un problema. Cuando viene juicio y castigo a nosotros o nos corrige, ¿sabe qué hace nuestra estructura mental? Buscar el culpable, y el culpable nunca somos nosotros, es el otro. Ay, es que los hermanos me trataron mal. Los hermanos no me saludaron. Los hermanos, mi esposo, todo el mundo es culpable menos usted. Eso ya lo hizo Adán y Eva en Génesis, hermano. No venga usted a hacerse la víctima ahora. Eso ya lo hizo Adán y Eva. Adán se atrevió a culpar al mismo Dios. La mujer que me diste. Si no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Imaginen el nivel ya. Y seguimos haciendo la misma. Porque cuando yo no pienso como Dios piensa, a mí siempre me parece que mi pecado no fue tan mal. Ay, me están juzgando. Exagera. Ay, ¿cómo pueden decir eso? Yo no lo veo tan mal, tú no, pero Dios sí. Y hay unos que ya están llevando a Dios al límite. Y cuando Dios da estos mensajes de advertencia, te está diciendo, es tiempo de parar. Es tiempo de parar y elegir qué ideología vas a seguir. ¿Qué sistema de pensamiento y de vida vas a seguir? Vamos por favor a Romanos 1 del 21 al 32. ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Eres hijo o no eres hijo? Porque está muy bonito enseñar de la gracia que somos hijos, pero los hijos también tienen responsabilidades. Y aquí el problema es que hay algunos que quieren recibir la gracia, solo los derechos, pero no las responsabilidades. Y no se puede. O lo tomas todo o no tomes nada. No se puede tomar una cosa y otra no. Romanos 1, desde el 21, dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, aquí no está diciendo alguien que no ha conocido a Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios ni me dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue que entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando Dios da un mandato, da un consejo y uno no haga caso, Dios dice, vale, haga lo que a usted le parece. Eso es lo que usted considera, hágalo. Y Dios sabe que cuando nosotros, los seres humanos, empezamos a razonar por sí mismos, terminamos en pecados depravados. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modos que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿La verdad de qué? De Dios. La verdad de Dios son los mandamientos de Dios. Y cuando yo me veo saltando los mandamientos y veo que el que peca y reza empata, aquí no pasa nada, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay personas que viven cambiando la palabra de Dios diciendo no es así. Hay personas que dicen que son cristianas y teniendo actos sexuales igual que los que no conocen de Dios, los hijos de Dios. Aunque estemos casados, estamos llamados a la santidad. Honroso sea en todo el lecho, sin mancilla, dice Dios. No, hay gente que enseña que no, que como es tu esposa y tu esposo pueden hacer de todo. Pues no, Dios no dice eso.
Eso es porque como ellos mismos no se niegan a su lascivia, a su lujuria, a su inmoralidad, entonces como ellos están cautivos en eso, porque les gusta mucho, entonces no predican la verdad y le dicen a la gente que pueden hacer de todo siempre y cuando sea con el esposo y la esposa. Mentiras del diablo. Aunque yo esté casado, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, esa verdad no cambia. Aunque yo estoy casado, yo estoy llamado a santidad. Entonces dice, no me acuesto con varias, pero con mi esposo y con mi esposa puedo hacer lo que quiera. No es verdad. No es verdad. Porque dice, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Esa es la palabra. Pero cuando las personas no son capaces de renunciar a sus apetitos sexuales y a muchas cosas, empiezan a alterar el evangelio para ellos sentirse aprobados su propio pecado. Pero a Dios nadie lo engaña. También dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Muchas enfermedades de transmisión sexual han salido de eso y no vamos a entrar en detalle. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no, a mí no me importa lo que piense Dios. Aquí es lo que yo pienso. Padre, Dios dice, no me quieres tener en cuenta. No te gusta mi ideología, no pasa nada. Cuestiona mis mandamientos, no pasa nada. Es tu decisión porque Dios nos da la libertad. Pero Dios dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron obedecer a Dios. No les interesa el sistema de pensamiento de Dios. No les interesa que Dios diga, marido, amad a vuestras mujeres. No les interesa que Dios diga, mujer, respeta a tu esposo. No les interesa que la palabra de Dios diga, honra a padre y madre. No interesa que diga, hijos, obedecer. No me importa, yo voy a llevar mi matrimonio como quiera. Ahora se ha sacado otra, aparte del poliamor, ahora se han inventado que son matrimonios, pero que cada uno en una habitación. Ese es su sistema de pensamiento. Y la gente se lee todo eso. Ay, sí, yo también quiero lo mismo. Ay, que ahora hay que salida de chicos, salida de chicas, y cantidad de cosas del mundo. Y la iglesia va imitando el mundo. Sin preguntarle a Dios si Dios está de acuerdo. Porque ese es el sistema de pensamiento del mundo. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir diferente al mundo. Por eso somos sacados del mundo, para volver al mundo, pero no para apoyar al mundo. Volvemos para decirle al mundo, ustedes han equivocado y su sistema de pensamiento está incorrecto. ¿Pero qué? Dice la palabra, si las tinieblas que nosotros hay, ¿cómo vamos a hacer luz? Hijos de Dios, y todavía pensamos que los del mundo viven mejor que nosotros. Vean, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es vivir bajo el sistema de pensamiento de Dios. Que se levanten matrimonios con el orden de Dios, que se levanten familias con el orden de Dios. Pero hay unos que no. Nosotros, como estamos casados, podemos llevar nuestro matrimonio como querramos. Lo importante es que hagamos acuerdos matrimoniales. Eso lo hace el mundo. Y hacen acuerdos matrimoniales donde él se puede acostar con las que quiere, ella con lo que quiere, y siguen casados. Los acuerdos, escúchame bien, los acuerdos matrimoniales que hacemos los hijos de Dios tienen que estar sujetos a la palabra de Dios, de estarse inventando acuerdos que Dios no le ha aprobado en su matrimonio. Es que no queremos tener en cuenta a Dios. Queremos decir que creemos en Él, pero llevar nuestro sistema de pensamiento, una ideología mundana igual que los del mundo. Yo organizo mi matrimonio como quiero, hago los acuerdos con mi esposa como quiera, con mis hijos. Es que nosotros hemos acordado, claro, perfecta unidad, pero diabólica. Porque la palabra de Dios dice que los malos también aman su mal. La gente del mundo también se une para hacer lo malo. Ejemplo, la Torre de Babel. Ellos se unieron. Somos un hombre, un solo pensamiento, pero lleno de maldad. Hermano, Dios quiere santificar nuestra familia, santificar nuestros matrimonios. Y el que debe decidir cómo debe ser nuestro matrimonio. Una persona temerosa de Dios es Dios. Ah, no, pero el hombre, yo soy la autoridad y usted tiene que hacer lo que yo digo. No, perdona, varón, tú estás sujeto a Cristo. Todos tenemos que estar sujetos a Cristo. Y aquí dice, como no tuvieron, ¿qué pasa cuando una persona
no tiene en cuenta a Dios y empieza a hacer sus uniones matrimoniales, de amigos, de uniones empresariales, la unión que usted quiera hacer sin Dios, Dios lo va a dejar. ¿Sabe qué hace Dios? Dios dice, pues, hagan su vida como les dé la gana. Pero tendrán la retribución de eso, que es lo que Dios está hablando hoy. ¿No me quieres tener en cuenta? ¿No te interesa mi opinión? Vale, dice Dios. Yo no te voy a obligar porque Él es respetuoso. Pero esas decisiones que tú estás tomando sin mi aprobación, sin tenerme en cuenta, sin preguntarme, va a tener consecuencias en tu vida. Te lo advierto, y es lo que Dios está hablando. ¿Quieres influir a Dios en tu vida? ¿Quieres tener en cuenta la opinión de Dios? Dios te la da. Pero para que la obedezcamos. ¿No quieres? Salte de ese trabajo. No, yo ese trabajo no lo puedo tener. Esa es tu ideología, te dice Dios. Pero no la mía. Y cuando Dios establece una ideología, un sistema de pensamiento, dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea que si Dios dice no hagan eso, es porque ella tiene una bendición mayor que lo que nosotros queremos hacer. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de darle el lugar a Dios que Él se merece y de respetar a Dios. A Dios se respeta. Porque todo aquel que no decide respetar a Dios tendrá las consecuencias de lo mismo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Dios qué hizo? Dios los entregó una mente, ¿qué? Reprobada. Una mente reprobada es una mente que no tiene en cuenta a Dios y quiere llevar su vida como le da la gana. Dios dice, vale, yo te voy a dejar. ¿Quieres hacer lo que te da la gana? Hazlo. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Hazla. Pero tu mente será reprobada. Y si como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea que cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice y decimos voy a hacer lo que a mí me parece, lo que yo pienso, como yo lo pienso, empezamos a hacer cosas que no nos convienen. Porque Dios para nosotros tiene cosas buenas. Él le dijo a la nación de Israel, mis planes para ti son de bien y no de mal. O sea que cuando Dios nos da un consejo y le dice, no, cuidado, no haga eso, es por amor. Pero cuando yo desecho el consejo de Dios, cuando yo desecho la mente de Dios, el sistema de pensamiento de Dios, mi mente se vuelve reprobada y yo empiezo a hacer cosas y a tomar decisiones que no me convienen, que me van a llevar al fracaso, a la soledad, a la depresión, a la amargura, al orgullo, a la altivez, a la soberbia. Una mente reprobada es todo aquel que decide hacer, en pocas palabras, lo que le da la gana por encima de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, envidiosos. Una mente reprobada siempre está mirando lo de los demás. ¿Sabes por qué? Porque no aceptas lo que Dios ha establecido para ti. Si tú quieres liberarte de la envidia, empieza a mirar a Dios y a decirle, Señor, yo recibo lo que tú tienes para mí, porque tu voluntad para mí es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué hay problemas de envidia? Porque no aceptas lo que Dios ha puesto para ti y quieres tener lo que Dios le ha dado a otro. Mente reprobada, llenos de envidia, dice aquí la palabra del Señor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. La palabra no exagera, llenos. Le ve al uno quién es y le ve al otro quién es eso. No, enfócase en lo que Dios tiene para usted y empiece a obedecer lo que Dios le está demandando a usted. Pero como no quiere obedecer a Dios, vive lleno de envidia, mente reprobada. Una persona que vive llena de envidia es una persona de mente reprobada. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, vive criticando a todo mundo. ¿Por qué? Porque usted no se enfoca en Dios. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
no solo la hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todos los que practican esas cosas se van uniendo, los espíritus se atraen, todos los rebeldes, todos los que no se quieren someter a Dios, usted los ve uniditos, porque se van formando unidades diabólicas entre los reprobados. Ay, es que a mí ya me cae tan bien, pues comparten la misma rebeldía. Ay, es que me gusta, yo me siento tan claro. Comparten la misma ideología. Es sencillo, el mundo nos está dejando ejemplo. Los que tienen ideología, que quieren seguir a Dios, se unen. Los que tienen ideología rebelde, también se unen. Para lo malo. ¿Cuál es tu ideología? ¿Cuál es tu sistema de pensamiento a día de hoy? ¿Quieres unirte a la ideología de Dios? ¿Quieres unirte a la ideología del reino de los cielos? ¿O quieres unirte a la mentalidad que tienen muchos con una mente reprobada por Dios? Porque aquí hemos leído, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dios dice que Él siempre está con los brazos abiertos. Él siempre está dispuesto. Aquí estoy, hijo, te amo. Morí en la cruz por ti. ¿Quieres aceptar mi sistema de pensamiento? No. Yo llego a creer pero pensar como tú piensas, hasta allá no irás. Señor, hasta aquí. Aquí yo sigo gobernando, así que yo sigo pensando. Aquí se hace lo que yo pienso, lo que yo... Pero el llamado de Dios no es solo a creer en Él. El llamado de Dios dice que tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Y si nuestra forma de pensar no es renovada, no cambiará nuestra manera de vivir. Y aunque digamos que creemos en Dios, seguiremos siendo los mismos rebeldes sin causa, llenos de envidia, avaricia, todas las inmoralidades y perversidades que acabamos de leer aquí. No me lo he inventado yo, está escrito. Dios dice, todos aquellos que cuestionan mi mandamiento, mi palabra, mi ley, y no quieren obedecer a lo que yo mando, porque Dios no lo manda porque sea caprichoso, no, es porque Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Porque Él sabe que eso nos conviene. No lo quieres, dice Dios, vale, haz lo que quieras, pero eso es lo que te espera, ser un envidioso, chismoso, criticón, inmoral, lascivo. Porque mi mente, escúchame bien, iglesia, nuestra mente tiene que estar llena de algo. Es así de sencillo. Mi mente tiene que estar llena de algo, y si mi mente no está llena de Dios, ¿de qué va a estar lleno? Sentido común. Mi mente tiene que estar llena. Nadie anda en este mundo con una mente vacía. ¿De qué está llena tu mente? ¿De la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios? ¿O tu mente está llena de tus razonamientos? Y el Señor hoy te está diciendo, tus razonamientos son reprobados por eso termina el ser humano en lascivias, en lujurias, en todas esas perversidades. ¿Por qué? Porque su mente, su sistema de pensamiento no se alinea al sistema de pensamiento. No es tiempo de decidir renovar nuestra mente. Vamos a Romanos 12, seguimos en el contexto de Romanos 12, en Romanos 2. Señor dice, ¿has creído en mí? Es maravilloso. ¿Quieres seguir mis caminos? Es maravilloso, pero es necesario cambiar tu sistema de pensamiento. Porque tal cual tú pienses, así vas a actuar. Todos los seres humanos actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Desde el versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que raciona. No os conforméis a este siglo, a estas ideologías de esta época, sino transformados por medio de la renovación, que es lo que tiene que ser renovado verdaderamente. No es si yo creo, mientras que yo pienso, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo empiezo a ver la bondad de Dios, cuando yo empiezo a ver la misericordia de Dios, cuando yo empiezo a ver las cosas grandes y poderosas y maravillosas que Dios tiene para mí, cuando mi mente es renovada, porque yo prefiero lo de Dios, y esa renovación va produciendo una transformación en mí y se va produciendo cambios.
Pero ¿por qué tú no puedes ver la bondad de Dios? ¿Por qué dudas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque estás lleno de una ideología diabólica, una ideología mundana, en donde tú piensas que Dios no es bueno porque Dios no te da lo que tú quieres y lo que tú quieres está lleno de mundo. Por eso es necesario renovar mi mente. Y cuando Dios renueva la mente de uno empieza a ver la bondad de Dios. Todos los días me levanto y le digo, Señor, gracias porque soy una mujer bendecida. Cada vez que mi mente se renueva, empiezo a ver la bondad de Dios y empiezo a ver todo lo que Dios me ha dado y todo lo que Dios ha hecho por mí. Las personas que tienen mentalidad mundana siempre se están quejando. Siempre viven insatisfechos. Siempre no es suficiente lo que Dios me da. Viven llenos de envidia. ¿Por qué? Porque aunque eres cristiano, vives lleno de mundo. Tu mentalidad es mundana, aunque digas que crees en Dios. Está lleno de mundo, entonces tú ves deseando todo lo del mundo y te parece que Dios no te bendice lo suficiente conforme a la ideología del mundo, efectivamente. Pero conforme a la ideología del reino, somos bendecidos en Cristo Jesús. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Cuando yo permito que Dios renueve mi mente a través de su palabra, yo empiezo a amar más a Dios. Yo empiezo a amar más lo de Dios. Yo me empiezo a unir con los que son de Dios. Que compartimos la misma ideología, el mismo pensamiento. Nuestros anhelos tienen dimensión eterna. Porque tenemos la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a disfrutar las mismas cosas. Pero si usted está lleno de ideología mundana, ay, ¿ahora qué vamos a hacer, mi amor? ¿Ahora cómo vamos a organizar esto? Ahora he visto unos coaches que están haciendo todo esto, entonces tenemos que hacerlo nosotros también. Deja de estar imitando a los del mundo, hermano. Ya es tiempo de cambiar. Lo mejor nosotros lo tenemos en Cristo. ¿Cuántos creen que lo mejor lo tenemos en Cristo? ¿Cuántos creen que Cristo es lo mejor que nosotros tenemos? Hermanos, no necesitamos nada del mundo. Renueve su mente. Usted es bendecido en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No necesitamos nada del mundo. Nuestro Dios es completo. Hasta que nosotros no empecemos a anhelar lo de Dios, viviremos un evangelio insatisfecho. Cuando yo empiezo a pensar como Dios piensa, a amar lo que Dios ama, yo empiezo a tener una vida placentera, una vida que disfruto, una vida apasionante en Cristo, porque yo empiezo a ver las cosas con los ojos de Dios, porque tal cual yo pienso, así actúo. Vamos a continuar Romanos 2 del 1 al 13. Romanos 2 del 1 al 13. Los que dicen, ay, yo soy cristiano, yo ya no bailo, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo no voy a determinados lugares. Hay personas que no son cristianas y tampoco lo hacen. Y aquí Pablo les dice, bueno, usted, sabiendo todas esas verdades, habiendo escuchado los mandamientos de Dios, teniendo claro, mira, seamos honestos, iglesia, nosotros sabemos las cosas que le gustan a Dios y las que no, pero aún así las hacemos. Pero mira lo que le continúa diciendo el apóstol Pablo a ellos. Romanos 2, del 1 al 13, vamos a leer. ¿A cuánto le gusta leer la palabra? Aleluya. Dice, por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. Ay, ¿cómo así? Yo pensaba echarle la culpa a otros, al pastor, a la pastora, a los demás. No, aquí dice, por lo cual eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú, lo puso a todos ahí. Ya no está claro el texto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que el practicar esas cosas trae juicio. Pues no hay excusa. Porque si yo soy hijo de Dios y yo estoy escuchando esas verdades y las sigo practicando, ¿qué me espera a mí también? Juicio. Y eso es lo que a algunos no les gusta enseñar. Y le enseñan a las personas un evangelio de gracia. Que da igual lo que usted haga, Dios lo va a bendecir y le va a ir muy bien. No, Dios nos trae todas esas verdades. Es para que decidamos de manera voluntaria cambiar. ¿Usted no quiere cambiar? Vale. Va a tener las consecuencias de su decisión, porque Dios no diga nada.
por lo cual eres inexcusable, dice. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas. Es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y hacen lo mismo. Tú que tú escaparás del juicio de Dios. No crea que nosotros sabiendo esa verdad y seguimos pisando al Señor y haciendo lo que nos da la gana, juicio va a venir. Juicio va a venir. Porque Dios lo ha establecido. Dios no tiene favoritos. Hay gente que no ha escuchado esas verdades. Pero nosotros, ¿qué excusa tenemos? Amados, ¿qué excusa tenemos para seguir haciendo lo que nos da la gana y al otro día, Señor, perdóname porque lo hice mal, amén? Y al otro día lo repito. No, juicio va a venir. Juicio va a venir. Porque esta verdad nos hace responsable delante de Dios. Yo tengo que ir delante del Señor. Señor, dame la fortaleza que necesito para obedecer tu palabra. Y usted no me diga que Dios no es poderoso y misericordioso para darnos la fuerza para no pecar. ¿Sabe por qué pecamos? Porque nos gusta. Sí, es sencillo, nos gusta. Nos gusta más el pecado que Dios, nos gusta más la maldad que Dios. Pero cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, Él es tan justo y tan bueno que digo, voy a dejarle un ayudante, el Espíritu Santo. Y todo aquel que no quiere pecar, yo le voy a dar la fuerza para que no lo haga. Por eso no hay excusa. Ay, Señor, que caí. Y vivo cayendo y subiendo. La vida cristiana como un ascensor. El Señor dice, va a llegar un juicio. Si sigue en las mismas. Va a llegar un juicio. ¿Y qué piensas esto? Oh, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? ¿A qué nos guía esa bondad, esa gracia? ¿A qué nos tiene que guiar, amados? Al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento la hemos explicado muchas veces. La palabra arrepentimiento significa metanoia, cambio de mente, de forma de pensar. Pero si yo que creo en Cristo, alabo al Señor, pero mi mente está igual, ¿de qué sirve la gracia? La gracia no es libertad para pecar, olvídate de eso. El apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios no fue en vano. ¿Acaso la gracia de Dios es en vano en ti? ¿Para qué tanta bondad? ¿Para qué tanta benignidad? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Para que sigamos cautivos en una mente pecaminosa y reprobada? No, esa bondad de Dios es para que haya una metanoia. Ay, es que a mí me gusta, pero no quiero pecar. No hay metanoia. La metanoia produce un cambio en mi forma de pensar. Y si mi forma de pensar cambia mi forma de actuar. Cambia mi forma de vivir de manera natural. Ya no me gusta eso. ¿Por qué? Porque mi mente piensa como Dios que eso es malo y no lo hago. Pero tu mente reprobada le gusta eso. Porque no piensa como Dios piensa. Entonces, ¿para qué tanta gracia, iglesia? ¿Para qué tanta misericordia? La gracia no es libertad para pecar y el que enseñe eso es mentira. La gracia me ayuda a arrepentirme, a que mi mente cambie y yo diga fornicar es malo, aborrezco la fornicación. Mi carne no puede desear eso porque mi mente ha entendido que es malo. Y cuando la mente de uno entiende que algo es malo, no lo practico. Si yo practico algo es porque mi mente sigue aceptando que eso es bueno y deleitoso para mí. Por eso Dios hoy está llamando a la metanoia. No más evangelio superficial. No más mucha gracia y mucho amor. No, el Señor dice, quiero metanoia. Quiero arrepentimiento genuino en los corazones. Quiero que ese arrepentimiento se vea. Por eso Jesús dijo, dad frutos dignos de arrepentimiento. Se acabó el que peca y reza empata. No, Señor. Tiene que verse los frutos. Tiene que verse que ya no haces lo mismo. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de cambiar la forma de pensar y empezar a pensar como piensa Dios.
Siempre y cuando tú pienses que lo que haces no es tan malo, lo seguirás haciendo. ¿Y dónde Dios va a hacer el cambio? Aquí. Nuestra forma de pensar, amados. Porque yo cuando pienso que algo es malo, no lo hago, no se engaña a sí mismo. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque tu forma de pensar dice, no es tan malo y me gusta. O sea que en ti no se ha producido ninguna metanoia. No se ha producido ningún arrepentimiento. Finges una fe que no tienes. Y hoy el Señor te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete de tu pecado. Cambia tu forma de pensar. Ignorando que su benignidad, estás ignorando que toda esa bondad, ese amor, esa gracia, esa muerte en la cruz te tiene que llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento, ¿a qué? A cambiar tu forma de pensar y tu forma de ver la vida. Pero, ¿qué dice la palabra? Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué sucede? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que no deciden que se produzca una metanoia real, eso es lo que espera. Eso es lo que espera. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Todo aquel que no rinde su vida a Cristo y no permite que el sistema de pensamiento del reino de Dios lo transforme y se produzca ese arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando estuvo aquí en la tierra, empezó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Lo que él estaba diciendo es, cambia tu forma de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado con un sistema de pensamiento diferente, una ideología diferente, un sistema de gobierno diferente, que Dios espera que todos sigamos ese sistema de pensamiento, esa ideología. Aquí no es ideología a la carta. No es diversidad de pensamiento. Es que yo pienso, es que yo opino, no le interesa a Dios. Él es el Dios eterno. Él es el que todo lo sabe. Él es el que todo lo conoce. Y si Dios dice, el camino es el amor, es el amor. Si Dios dice, no fornicarás, no se razona los mandamientos de Dios. Es tiempo de empezar a respetar a Dios y saber quién es el que reina y quién es el eterno. Y solo se produce una metanoia en mí cuando yo acepto que Dios sabe más que yo. Pero aquí hay muchos que todavía se creen más sabios que Dios. Es tiempo, iglesia, de arrepentirnos, pero en espíritu y en verdad. Entregar nuestra vida a Cristo y permitir que Él transforme nuestra vida con una metanoia real. Se acabó el jueguito. Se acabó el jueguito. Porque Jesús no murió en la cruz para que nosotros sigamos pensando como nos da la gana. Sigamos con una mente reprobada, igual que los que no le conocen. Sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios, no hay rosca, no hay favorito. Señores, que yo cantaba, señores, que yo limpiaba. No, tu mente nunca cambió. Tu mente nunca cambió. Ya no vale fachar, ya no. Ahora es qué ideología tienes, porque si el mundo lo está haciendo, cuanto más en Cristo. El juicio siempre empieza por la casa de Dios, por si usted no sabía. Si Dios le pide algo a los que no le conocen, cuanto más a los que le conocemos. ¿Vas a permitir que tu forma de pensar sea transformada o no? Porque con tu forma de pensar ya sabes lo que espera, juicio y condenación. Lo dice la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, Dios no hace excepción de persona. Aquí no hay favoritos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Antes usted sabía que no robar era pecado y robó.
pues esa misma ley le va a juzgar. Así va a ser con nosotros. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es cuando yo elijo hacer lo que Dios dice. Cuando yo elijo lo que Dios elige. ¿Qué eliges tú? ¿Vas a permitir que Dios cambie tu forma de pensar o vas a seguir sabio en tu propio razonamiento? Es que yo opino, es que yo. Ese yo por allá entronar por encima de Dios, es que yo nata. Es que yo voy a obedecer a Dios o no lo voy a obedecer. ¿Me voy a santificar o no me voy a santificar? ¿Voy a poner por encima los mandamientos de Dios o no? Es que yo no puedo. Sí puede porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, vuelva a hacer la oración de fe. Dígale, yo quiero nacer de nuevo y el trato de Dios va a ser distinto. Pero si usted dice que es hijo de Dios, está llamado a que en usted se produzca una metanoia real y que se vean los frutos dignos de arrepentimiento. Este va en serio con Dios. Estaba en serio con Dios, sus acciones, su proceder, su hablar, su comportamiento. Va a decir, hay metanoia en esta persona. Hay metanoia. Ya dejan de hablar tanto y empieza a actuar y a tomar decisiones. Ya no más. Dice que pues diremos, para terminar, Romanos 6, ahí mismo en el contexto, podríamos estar en Romanos 6, 1, 2. Le dijo Pablo a los romanos, él estaba escribiendo esta carta, Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Vamos a seguir insistiendo, Señor, tú me amas, tú moriste en la cruz por mí, yo te amo, te amo. Voy a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? En ninguna manera. No. En ninguna manera. Yo me voy a arrepentir de corazón. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que si yo sigo practicando algo, ¿qué quiere decir? Que yo no muero. Así de sencillo. Un muerto no siente. Un muerto no respira. Un muerto no habla. Un muerto no puede vivir. Entonces que si usted insiste y nosotros insistimos en una vida pecaminosa, pasando por alto los mandamientos de Dios, usted lo puede volver a leer en su casa y sé que el Espíritu Santo le va a hablar mucho más. Pero iglesia, es tiempo de cambiar y dar frutos dignos de arrepentimiento. No más joyitas. No es que yo creo y que yo le oro al Señor, el Señor ve que yo hago mi devocional. Sí, haga los devocionales que quiera, pero si su mente no cambia, no pasa nada con usted. Señor, tu palabra dice, esto es esto. No lo voy a razonar. Ayúdame a cumplir tu palabra. Si tú dices blanco es blanco, yo no tengo que discutirle a Dios. Si tú vas a seguir discutiéndole a Dios, ya sabes qué tipo de mentalidad vas a tener. ¿Qué tipo de mentalidad vamos a tener? Una mente reprobada. Y empezaremos a hacer cosas que no convienen, porque así funciona la gente en el mundo. Usted lo puede leer. Romanos 1 dice, todo lo que se produce en una persona con mente reprobada. ¿Y por qué se produce? Porque no quise tener en cuenta a Dios. Quise seguir haciendo lo que me daba la gana, aunque profesaba que le seguía, que le quería, que le amaba, que quería hacer su voluntad. Eso se tiene que ver. Eso no se trata de hablar, amado, eso ya no. Eso es una fe superflua, sin profundidad, sin eternidad. Es tiempo de arrepentirnos.